Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con esta sesión del seminario del programa de política de drogas. Muy buenos días a todas y a todos. Les agradezco nuevamente su asistencia, a los que estuvieron ayer y a los que hoy nos acompañan. Hoy tenemos otra vez, como siempre, el PPD invitados de primer nivel y además buenos amigos y colegas. Estoy muy agradecido de que estén ustedes dos con nosotros y sobre todo también a Pilar, que nuevamente está acompañándonos a hacer comentarios. Siempre es muy rico y muy interesante tener aquí tu visión de los papers que se presentan dentro del seminario. Gracias, Pilar, gracias, Víctor, gracias, Daniel. El tema que hoy vamos a tratar me parece un tema sumamente delicado. Yo cuando leí el resumen del trabajo, me sorprendió muchísimo dos datos, ¿no? El primero, los voy a leer, es que el pasado periodo electoral en México fue el más violento en una década, ¿no?, que hemos tenido en nuestro país. A diferencia de lo que sucedió en Colombia, que tuvieron un proceso electoral también, pero en el que no hubo un solo asesinato de ningún candidato a puestos de elección popular, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos lo que está sucediendo en México y lo que está sucediendo en Colombia, pues nos lleva a hacernos muchas preguntas, ¿no? Y una de estas preguntas son las que está abordando precisamente el trabajo de investigación que vienen a presentar Víctor y Daniel aquí con nosotros, que se llama Asesinatos Políticos en México, Organizaciones Criminales y Ausencia del Estado de Derecho. Los autores son nuestros colegas Víctor Hernández Huerta y Daniel Bastidas Vargas. Muchas gracias a ustedes dos por estar aquí. Bienvenidos al seminario del programa de política de drogas. Voy a leer brevemente un poco acerca del trabajo de nuestros colegas para que nosotros tengamos una idea de por dónde van sus líneas de investigación. Víctor Hernández Huerta es coordinador de la licenciatura en Políticas Públicas y profesor asociado del CIDE. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y licenciado en Ciencia Política por el CIDE. Ha sido investigador visitante del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego e investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ha publicado en The Journal of Politics, Election Law Journal y Columbia International. Daniel Bastidas Vargas es asistente en el programa de política de drogas del CIDE, licenciado en Economía de la Universidad de los Llanos en Colombia y cuenta con una especialización en Relaciones Internacionales en el King's College de Londres. Colaboró en el diseño de la política de ordenamiento territorial del departamento del Meta. Ha sido asesor en Comercio, en Relaciones Internacionales e Integración Económica en la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Bienvenido, muchísimas gracias. La doctora Pilar Fuertes Celis va a comentar el trabajo y más adelante leeré sus credenciales. Les platico rápido la dinámica, son 15-20 minutos que ustedes tengan de tiempo para presentar su trabajo, después la doctora Pilar hará sus comentarios y más adelante abriremos la sesión a preguntas y comentarios de nuestros asistentes públicos. Muchísimas gracias. Pues adelante y bienvenidos. Pues mil gracias por la invitación a participar y a presentar. Cuando estábamos en el medio del proceso electoral, pues era muy evidente en los medios de comunicación que pues estaban matando muchos candidatos. Entonces, pues nos interesó empezar a rascarle y ver por qué estaba pasando. A partir de notas periodísticas logramos recopilar muchísima información y pues empezamos a escribir este artículo, que pues le enviamos a algunos de ustedes para poder recibir comentarios y poder enriquecerlo. Entonces yo creo que presentarlo aquí es una muy buena oportunidad para eso. Bueno, entonces vamos a empezar con un poco del contexto de la elección que acabamos de vivir en México este año. La elección de 2018 fue la elección más grande en la historia de México en términos de los números, del número total de puestos a elección popular que se eligieron. Hubo elección presidencial para renovar la Cámara de Diputados, senadores, las alcaldías de la Ciudad de México, cerca de 1,600 ayuntamientos en todo el país, se eligieron cerca de 1,000 diputados locales en diversas legislaturas de estados de México, 8 gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y otros puestos locales. Entonces, pues fue la elección más grande que hemos tenido en la historia de México en términos del número de candidatos electos. Pero no solo fue la elección más grande en la historia de México, sino que también ha sido, sin lugar a dudas, la elección más violenta en los últimos años. En esta gráfica, la línea azul nos muestra el número de candidatos o precandidatos asesinados en procesos electorales anteriores. Algunos de esos son procesos electorales federales, otros son procesos electorales locales, dado que México pues tiene un calendario no concurrente, o sea, las elecciones de los estados no ocurren al mismo tiempo que las elecciones federales. Entonces,
pues prácticamente todos los años tenemos elecciones en México, y esa gráfica muestra el número de candidatos y precandidatos asesinados en México desde hace 10 años. Y como podemos ver, en este año hubo, pues digamos, una explosión en el número de candidatos asesinados. Usualmente el número de candidatos asesinados en la última década oscilaba entre 2 y 8 candidatos, y en este último proceso electoral tuvimos 48 candidatos asesinados. Entonces, en términos de nuestra propia historia, esto es un número muy grande. El número de candidatos asesinados creció, pues diríamos, exponencialmente. Y si comparamos México con otros países, por ejemplo, con el caso de Colombia, también vemos que pues que la cifra de candidatos asesinados en México pues es muy grande. Colombia en los últimos 10, 11 años ha tenido entre 12 y 20 asesinatos, y lo que llama mucho la atención es que en el proceso electoral de este año en Colombia, donde se eligió presidente y se renovó en ambas cámaras del Congreso, no hubo ningún candidato asesinado. Entonces, pues es un fenómeno que pues llama la atención. Yo creo que esta cantidad de candidatos asesinados no tiene comparación ni con la historia reciente de México ni con otros países de América Latina. De hecho, hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan este caso, de que el número de candidatos pues no tiene comparación con otros países de la región. Entonces, pues nos dimos a la tarea de tratar de averiguar posibles causas que nos ayudaran a explicar por qué vimos esta ola pues sin precedentes de candidatos asesinados en el pasado proceso electoral. Lo que la literatura nos dice, pues son varias cosas. En primer lugar, pues la principal hipótesis es pues que la violencia electoral la ejercen los mismos gobiernos o partidos políticos para permanecer en el poder. Hay evidencia, por ejemplo, en algunos países en África, que cuando los partidos en el gobierno sienten que están cerca de perder las elecciones, pues a veces recurren a violencia electoral como un mecanismo para pues eliminar al opositor y pues a lo mejor por no los medios tradicionales permanecer en el poder. Y por ejemplo, Todd Eisenstadt hizo un trabajo sobre conflictos electorales en México, analizó la década de los 90, y él muestra que pues también en periodos postelectorales en México se dieron casos de asesinatos políticos. Muchas veces el PRI recurrió a asesinar candidatos de la oposición, sobre todo el PRD. Entonces, esa sería como la primera hipótesis que nos podríamos plantear, que es que los casos de violencia pueden tener su origen en causas políticas. Pero también hay literaturas sobre Italia y algunos lugares en América Latina que hablan del papel del crimen organizado y cómo ellos usan la violencia electoral. Muchas veces el crimen organizado utiliza la violencia electoral para apoyar políticos afines. En otras ocasiones, cuando saben que hay algún candidato que a lo mejor les va a hacer la vida difícil o que puede obstaculizar el mercado que ellos tienen, pues recurren a eliminar a esos candidatos. Entonces, el crimen organizado puede ser otro actor que pueda hacer uso de la violencia electoral. Para tratar de empezar a identificar posibles causas de los asesinatos en este proceso electoral, recurrimos a revisar notas periodísticas que se publicaron durante el proceso electoral. Y en primer lugar partimos de una lista que tenía, partimos de 3 listas diferentes. Una lista que elaboró el Universal, otra lista que elaboró el Excelsior y una lista más que elaboró Etelec Consultores. Entonces comparamos las 3 listas de nombres de candidatos asesinados, las comparamos para pues, verificar que hubiera match entre ellos. Y ya una vez que tuvimos una lista lo más comprensiva posible de los nombres de los candidatos y precandidatos que fueron asesinados, pues empezamos a hacer una búsqueda de ellos en Google y en los medios de comunicación electrónicos para ver a través de los medios de comunicación qué podíamos aprender, qué características tenían estos candidatos. Entonces, la primera cosa de que nos dimos cuenta es que la mayor parte de los candidatos asesinados en el proceso electoral son candidatos pues, que estaban compitiendo ya sea para ser concejales o presidentes municipales. Es un fenómeno que afecta principalmente a candidatos de nivel local. Muy pocas veces vimos asesinatos de candidatos a puestos de elección federal. Hubo, por ejemplo, 2 candidatos a diputados federales que fueron asesinados, pero pues en su gran mayoría son candidatos a nivel municipal quienes están siendo afectados por esta ola de asesinatos. Esa fue la primera cosa que pudimos observar haciendo una revisión de los medios electrónicos de comunicación. Buenos días, gracias. Un poco nervioso, pero bueno, primera vez frente a tantos
académicos. Pero bueno, siguiendo lo que decía Víctor, dentro de toda la caracterización de los candidatos asesinados, encontramos que la mayoría de los candidatos asesinados eran hombres, 41 hombres y 7 mujeres. Yo en algún momento le llegué a plantear que si era que posiblemente por el que había menos mujeres, porque también el número de mujeres era menor porque había menos mujeres participando, porque ellas tienen una carga adicional que es el de ser madres, el de tener responsabilidad familiar. Entonces eso puede que se limite para que se lancen o que sean candidatas o precandidatas. Entonces también fue algo que me surgió dentro del proceso que estábamos tomando de asesinados y sí me gustaría como ahondar más si eso es un factor o eso es algo determinante para la decisión de que haya menos mujeres en el momento de ser candidato o precandidato. La edad de los candidatos, pues ahí como se ve en la gráfica, pues está entre los 30 y los 60 años, pues es como el número de candidatos que presentan esta ley, que son víctimas pues del crimen organizado. También dentro de la caracterización que quisimos hacer fue saber a qué partido o qué partido político había sido más afectado o a qué lineamiento de pensamiento político pertenecían las personas que fueron asesinadas. Y pues como muestra la gráfica, el PRI es el partido que presentó mayor número de candidatos asesinados con un total de 12, seguido por el PRD 11 y Morena 6, el PAN y Movimiento Ciudadano con 5. Dentro de esta caracterización también queríamos saber si los candidatos eran de un partido de oposición al gobernador que estaba en funciones en ese estado. Entonces nos dimos cuenta que 33 de los 48 candidatos que fueron asesinados pertenecían a un partido de oposición al gobernador que estaba en funciones en ese estado, lo que representa el 68.75% de los candidatos asesinados que pertenecían a un partido diferente al gobernador que estaba en funciones en ese estado. Ok, gracias. También por estado, entonces de los 32 estados, en 13 se presentaron uno o más asesinatos de candidatos a elección popular. Entonces también dentro de esto caracterizamos cómo se asesinaron, qué tipo de asesinato fue. Entonces empezamos a caracterizar que fueron por arma de fuego. Fue la mayoría por arma de fuego, fue el evento el que más se presentó para asesinar candidatos, también punzo cortante, asfixia y calcinamiento. Y dentro de toda la caracterización nos dimos cuenta que podíamos dividir en 5 las posibles móviles de asesinatos de candidatos a elección popular, porque realmente siempre se queda uno es en lo que emiten en lo que escucha uno en la radio, que asesinaron candidatos, pero nunca escudriñamos más para saber cuál fue la causa, sino simplemente nos quedamos que puede ser simplemente un motivo político, pero dentro de la caracterización y la revisión periodística, pues nos dimos cuenta y los clasificamos en 5, que son organizaciones criminales para afectar resultados electorales, el involucramiento en actividades criminales, el robo común, el móvil político y los crímenes pasionales. Entonces, ahorita les vamos a dar ejemplos de cada una de estas posibles causas de los asesinatos. Hay muchas veces que los periodistas hacen muy buen trabajo de investigación animal político. Hay un periódico, El Sur de Acapulco, hacen muy buenas investigaciones y pues al leerlos te enteras mucho de los detalles de cómo ocurrieron ciertos hechos. Sin embargo, eso no lo pudimos hacer para el total de los 48 candidatos asesinados. Únicamente en 20 casos, leyendo diferentes notas periodísticas, pudimos llegar a posibles móviles. Entonces, el caso más común es que organizaciones criminales asesinaron a algún candidato para afectar resultados electorales. Y yo creo que ahí el ejemplo más claro y visible fue de un candidato que está compitiendo en el Distrito Electoral Federal número 1 en Coahuila, en Piedras Negras, Fernando Purón Johnson. Él anteriormente había sido alcalde de Piedras Negras y en su gestión como alcalde pues había tenido
pues un discurso muy duro en contra de la presencia de organizaciones del crimen organizado, en particular en contra de los Zetas que operan en Piedras Negras. Se postuló como candidato a diputado federal. En la campaña también pues tenía un discurso duro en contra de organizaciones del crimen organizado. Hubo un debate en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el campus de Piedras Negras, en la Facultad de Derecho. En el debate, pues igual habló en contra del crimen organizado. Saliendo del debate, estaba sacándose una selfie con una simpatizante. Y en ese momento se sacaron 2 hombres armados, le dispararon y murió. Como el asesinato ocurrió en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, había cámaras de seguridad, entonces pues, la policía empezó a hacer investigaciones, pudo detener a los 2 autores materiales del crimen y después de investigaciones la policía del estado determinó que el crimen organizado había planeado y ejecutado este asesinato. Entonces este es uno de los ejemplos a lo mejor más visibles que yo creo que todos oyeron en algún momento en el radio, el asesinato de este candidato a diputado federal en Piedras Negras, Coahuila. Pero como ese hay otros 6 casos más, si alcanzo a ver bien, son 7 en total, en el cual, pues leyendo las historias de cómo ocurrió el asesinato y quién los asesinó, las investigaciones preliminares que tiene la policía, es posible concluir que pues fue pues acción del crimen organizado. Tristemente, pues nos encontramos que dentro de los 20 que pudimos establecer mediante la revisión de periodística, 5 de ellos fueron asesinados por pertenecer a actividades ilegales o tener una red delictiva a través de terceros. Entonces, un ejemplo que nos pareció, que fue muy llamativo para nosotros, fue un candidato en Apaseo del Alto, Guanajuato, que pues él tenía una red delictiva él había sido secretario municipal de seguridad y con sus ex compañeros había creado una red delictiva para robar combustibles de petróleos mexicanos para vender a los huachicoleros. Entonces tenía una red delictiva establecida y en el momento en que empiezan a ver como luchas de poder dentro de la misma organización, pues fueron asesinados y pues estaban aspirando a un puesto de elección popular. Entonces eso nos pareció particular. Entonces de estos 5 representan el 10.48% de los candidatos asesinados, de los cuales podemos establecer cuál había sido el móvil del asesinato. Luego el robo común también no esperábamos encontrar, porque pues realmente uno piensa que cuando se habla de asesinato de políticos es por cuestiones de poder o cuestiones de actividades ilícitas, pero pues no pensé que el robo común fuera tan importante. Entonces encontramos que de los 20, 3 habían sido víctimas del robo, entonces eso demuestra que que no solamente las personas que estamos en el común somos víctimas de la inseguridad que hay en el país. Entonces, un ejemplo fue un candidato en el Estado de México que pues, fue abordado, lo amordazaron, lo llevaron a su casa, lo robaron, lo estrangularon y pues fue asesinado por asfixia en el momento de que estaban cometiendo el delito y lo estaban robando. El móvil político. En 3 de los casos que examinamos, pudimos llegar a la conclusión de que tal vez hubo un móvil político detrás del asesinato. Entonces, uno de los ejemplos es un candidato que estaba compitiendo en uno de los municipios del estado de Puebla. En ese municipio en particular, en Puebla, había una hegemonía de más de 3 décadas en el que el PRI constantemente ganaba la elección y parecía que nunca iba a perder el control de ese municipio en particular. Entonces, el PRI además tenía el apoyo de Antorcha Campesina, pero hubo un candidato de Morena que era muy popular, que tenía el apoyo de la gente y este candidato fue asesinado. Cuando los periodistas fueron a este municipio a hacer pues, la investigación, estuvieron hablando con simpatizantes, con la gente que vive ahí, y muchos de los habitantes de ese municipio en Puebla creen que fue el PRI quien mandó a matar a este candidato de Morena para evitar perder el control político de ese municipio. Entonces, en 3 de los casos que revisamos, es posible sugerir que hubo un móvil político detrás del asesinato. Y por último, pues nos encontramos también que como cualquier ser humano tiene sus rollos muy íntimos, entonces son los crímenes pasionales.
vimos una candidata que contrató a no recuerdo dónde fue la candidata, contrató a una sicario para matar a la expareja de su novio, y en el momento de que iban a ejecutar el asesinato hubo un desacuerdo entre la candidata y la sicario, y en el intercambio de WhatsApp se pusieron una cita, y pues la sicario mató a la que lo había contratado. Entonces eso quedó evidenciado, la fiscalía, los mensajes de texto, entonces se pudo esclarecer que, sí, perdón, en el estado de Michoacán, Maribel Barajas, gracias, porque pues realmente uno dice, primero ser mujer nos causó qué importancia, dijimos, bueno, ¿por qué la mataron? Y pues llegamos a esta conclusión después de leer pues toda la revisión que hicimos periodística. Ya, siguiente. Sin embargo, pues esos son casos, digamos, aislados, o sea, a partir de una revisión de noticias periodísticas en el que solo en 20 de los casos pudimos llegar a ciertas conclusiones probables de las causas de los asesinatos, pues es difícil hacer una generalización. Entonces, el siguiente paso fue plantearnos hipótesis sobre características políticas o sociales de los municipios en los que ocurrieron esos asesinatos, para después hacer un análisis estadístico y ver si estas variables políticas o sociales están relacionados con con la ocurrencia de los asesinatos, y dos, con el número de candidatos asesinados, porque por ejemplo en el municipio de Chilapa, en Guerrero, creo que hubo 3 candidatos asesinados. Entonces, pues la siguiente etapa en este proceso de tratar de encontrar posibles causas de asesinatos fue pues el análisis estadístico. Entonces, a partir de esta revisión tanto de la literatura como de las notas periodísticas, llegamos a estas 4 hipótesis. Una es que a mayor presencia de organizaciones del crimen organizado, pues se incrementa la probabilidad de que haya candidatos asesinados. La segunda es que a mayor cantidad de violencia, y el nivel de violencia lo medimos con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, pues que también esa violencia también puede afectar a los candidatos y por lo tanto va a haber más candidatos asesinados. En el caso de los robos, pues también quisimos establecer si la tasa de robos en el municipio está asociada con la muerte de los candidatos. Y finalmente, pues la hipótesis rival más importante es la hipótesis electoral. Queríamos ver si en realidad en este proceso electoral en particular habían sido o los partidos políticos los partidos políticos quienes habían estado detrás de estos asesinatos. Entonces, pues tenemos una medida de competitividad electoral y también queríamos ver si estaba relacionada con la cantidad o la ocurrencia de asesinatos. Entonces, lo que hicimos fue, de todos los estados en los que hubo al menos algún asesinato de precandidatos o candidatos a puestos de elección popular, pues los incluimos en la base de datos. Hay estados, por ejemplo, como Coahuila, que tiene algunos municipios que son muy pacíficos, donde no hay asesinatos, pero hay otros municipios que pues tienen mayor índice de violencia. Entonces lo que hicimos fue de estos 13 estados que tuvieron algún tipo de, más bien, había 13 estados en los que ocurrió algún tipo de en los que ocurrieron asesinatos, incluimos todos los municipios de esos estados en el análisis estadístico, excluimos Oaxaca porque en Oaxaca gran parte de las elecciones se hacen por usos y costumbres, entonces pues a lo mejor creímos que no era comparable, entonces al final nos quedamos únicamente con 2 estados. Entonces analizamos características sociales y políticas de esos municipios en esos 2 estados, que en total son 908 municipios, creo, y pues hicimos algunos análisis de regresión. En primer lugar, hicimos algunas regresiones logic para primero determinar la ocurrencia o no de asesinatos. Entonces, no importa si hubo 1, 2, 3 asesinatos, simplemente que hubiera al menos un asesinato, le dimos 1. Entonces, hicimos un análisis logístico y ahí diferenciamos entre el municipio de ocurrencia y el municipio en el que estaban compitiendo. Y esto lo hicimos porque a la hora de estar construyendo la base de datos nos dimos cuenta que había candidatos que estaban compitiendo a lo mejor por el municipio de Acapulco y que los habían asesinado en Ixtapa. Entonces, pues tomamos la medida de ambas cosas, el municipio en el que ocurrió el asesinato y el municipio en el que estaban compitiendo los candidatos.
Entonces, por eso hay dos columnas ahí en esos modelos Logic. Y lo que encontramos es que cuando se incrementa el número, cuando es mayor el número de organizaciones criminales operando en cada uno de los municipios, se incrementa la probabilidad de que haya algún asesinato en esos municipios. Entonces encontramos esa relación estadística y lo mismo con la hipótesis de violencia que medimos a través de la tasa de homicidios. También la tasa de homicidios está muy relacionada con la ocurrencia de asesinatos de candidatos. Vimos que la tasa de robos no estaba relacionada, a lo mejor aquí es porque no pudimos conseguir datos más recientes sobre la tasa de robos. Nos metimos en INEGI y el dato más reciente que encontramos fue de 2012, entonces a lo mejor usar un dato más reciente sería pues mucho mejor. La hipótesis rival del crimen organizado más importante pues es la de la competencia política. Entonces, para tratar de ver si la competencia electoral estaba ligada con la ocurrencia o no de asesinatos, pues utilizamos la diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección municipal anterior para ver si la cercanía, el hecho de que las elecciones sean más cerradas y más competidas, inducía a que hubiera asesinatos o no. Y pues encontramos que pues no, que el nivel de competencia electoral no está relacionado con la ocurrencia de asesinatos. Algo que nos llamó la atención, bueno, yo creo que me paso a los otros dos modelos. Los otros dos modelos son modelos binomiales negativos para ver si estas variables están relacionadas con el número de candidatos asesinados, que sea 0, 1, 2, 3, etc. Y encontramos cosas muy similares, ya sea tanto en el municipio de ocurrencia como en el municipio en el que están compitiendo. El número de organizaciones criminales operando en cada municipio y la tasa de homicidios están relacionados en que se incremente la cantidad de candidatos asesinados. La competencia electoral tampoco encontramos que estuviera relacionada. Y algo que nos llamó la atención es que cuando el número de agentes del Ministerio Público que están operando en cada estado es mayor, disminuye la probabilidad de que haya algún asesinato. Entonces esto nos llamó la atención porque pues parece ser que el hecho de que haya presencia del Estado, de que haya agentes que se encarguen de llevar a cabo investigaciones y presentar pruebas a algún juez, a lo mejor sí es un elemento disuasor que hace que este fenómeno no ocurra con tanta frecuencia. Entonces, por eso en el título habíamos puesto débil Estado del Derecho, porque cuando es mayor la presencia de los agentes del Ministerio Público, que son los encargados de hacer investigaciones, encontramos que eso disminuía la probabilidad de que hubiera asesinatos o también disminuía el número de asesinatos por cada municipio. Entonces, pues esos son los resultados que tenemos hasta el momento. Entonces, las conclusiones preliminares a las que podemos llegar es que, pues esta tabla de asesinatos que vivimos en México este año están relacionadas, uno, con la presencia de organizaciones del crimen organizado, con los niveles de violencia en cada municipio. No encontramos evidencia contundente o fuerte de que la competencia electoral estuviera relacionada con los asesinatos. Y tampoco parece ser que los casos aislados que vimos de robo común estuvieran también relacionados con la ocurrencia de este fenómeno. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias a Daniel y a Víctor. Yo en lo personal disfruté mucho su trabajo, creo que nos dice mucho acerca del proceso electoral anterior, como ustedes muy bien señalan al inicio del texto, pues no solamente fue el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, sino el más violento, ¿no? Y esos son datos muy contundentes que nos hablan mucho, o nos pueden decir mucho de lo que ocurrió en 2017-2018. Sabemos que viene una cuarta transformación, que eso todavía no está muy claro, pero lo que sí está claro es que fue el más violento y el más concurrido, ¿no? Y un dato que a mí me llama muchísimo la atención es pues la comparación que ustedes de inicio nos muestran entre Colombia y México, ¿no? Pues México con 48 asesinatos de políticos, bueno, candidatos y precandidatos, y Colombia con 0, ¿no? Felicidades por el trabajo, creo que nos dice mucho de la cartografía electoral de nuestro país y de la geografía de la violencia. Pero para hablar de geografía de la violencia y cartografía electoral con muchas bases y conocimiento, me place a mí anunciar la presencia de nuestra querida colega Pilar. Pilar, muchísimas gracias por estar aquí. Pilar Fuerte Celis. Voy a leer brevemente su semblanza. Ella es profesora investigadora, cátedra CONACYT, adscrita al Programa de Seguridad Ciudadana del Centro GEO, en su sede de Aguascalientes, y colaboradora del Programa de Política de Drogas CIDE. Es socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en población por Flaxo, México, y doctorado en geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM. Líneas de investigación de la doctora Fuerte Celis son la geografía de la violencia, el narcotráfico y la migración, y la organización de los territorios urbanos.
Ha participado en diversos proyectos de investigación, menciono algunos nada más: los refugiados contemporáneos en México, sus perfiles sociodemográficos y sus procesos de integración social entre 2011 y 2012, realizado en colaboración de ACNUR, Comar y el Instituto Nacional de Migración. Imparte cursos en licenciatura y posgrado en diversos temas: análisis territorial para política pública, planeación territorial y desarrollo y geografía de la población. Actualmente, dada su inquietud de incorporar el conocimiento científico en etapas tempranas, a la doctora Pilar Celis ha motivado el desarrollo de 2 libros para educación media en conjunto con la editorial SM, consolidando una vinculación con escuelas públicas y probadas en México. Muchísimas gracias, Pilar, y adelante con tus comentarios. Muchísimas gracias y sobre todo nuevamente gracias a la invitación por estar acá. Creo que eso es un espacio enriquecedor y bueno, yo trataré realmente de no tardarme mucho en los comentarios. Creo que es mucho mejor la riqueza y los comentarios que pueda hacer como tal todo el push que ustedes también puedan contestar a esto, ¿no? Comenzaré también diciendo que realmente la escritura y el desarrollo del texto me gustó muchísimo porque es un texto que parte de una manera clara, que se desarrolla de una manera muy esquemática, y eso hace que también el texto se pueda leer y comprender de una manera muchísimo más tranquila. Comenzaré pues por mis comentarios, que voy a tratar de leerlos sin comentarios. El artículo Asesinatos políticos en México, organizaciones criminales y ausencia del Estado de Derecho, escrito por Víctor Hernández Puerta y Daniel Bastidas Vargas, un artículo prometedor que busca analizar los asesinatos políticos de precandidatos y candidatos de elección popular, alcaldes, regidores y diputados municipales en México, usando una base de datos original, básicamente la prensa escrita, donde los autores encuentran evidencia que los homicidios no están relacionados con procesos políticos y electorales, sino que están ligados a la presencia de organizaciones del crimen organizado y al nivel de violencia en los municipios, lo cual hace que el texto sea un tema relevante en la agenda pública actual para la comprensión de las organizaciones del crimen organizado en México y los nuevos mecanismos que estos están utilizando para tener unos controles territoriales. Y voy a plantear también algunas sugerencias para el fortalecimiento del texto, que es lo que realmente traté de desarrollar. La introducción del documento es clara y nos dirige a un argumento, y para consolidar su desarrollo, sin embargo, me gustaría encontrar claramente la contribución del paper y el diálogo que establece con la literatura de procesos electorales y relacionarlo con la literatura del crimen organizado, porque ustedes, aunque están hablando de los procesos electorales, también están hablando del desarrollo del crimen organizado y cómo el crimen organizado ha evolucionado. Ya no simplemente vemos un crimen organizado que tiene una confrontación directa con otros grupos para controlar el territorio, sino que el control del territorio viene a dirigirse básicamente a asesinatos específicos y pensar en otros mecanismos que los realizan. Entonces creo que podríamos establecer ese vínculo, y ese vínculo hace que los otros apartados del paper puedan establecerse de manera muchísimo más clara y hablar a esas dos literaturas, tanto a los procesos electorales y a la violencia electoral y a la literatura del crimen organizado. En la teoría, sugiero que a los autores discutir un poco más entre estas dos literaturas para desarrollar un contexto mucho más claro de la violencia que tienen esas organizaciones en los espacios locales, y decir cómo pasamos de 8 asesinatos en el 2011, el cual también tuvimos un proceso electoral amplio, a los 48 asesinatos de lo que tenemos actualmente. Y que eso también nos habla de la evolución del crimen organizado. Y unir fácilmente el argumento que ustedes están desarrollando y hacerlo muchísimo más claro, y efectivamente decir cuál es el aporte que ustedes están teniendo dentro de la idea. Dentro de la parte metodológica, el trabajo tiene una riqueza importante porque establece
el vínculo de dos metodologías. Por un lado, ustedes hacen una descripción muy rica de todo lo que encuentran en la descripción de su base, que es básicamente la base escrita, hablando de los móviles del asesinato, la característica de los asesinatos, la descripción de las organizaciones, y eso pues hace que el lector se sitúe en el contexto donde ustedes quieren llevarlo, el argumento del desarrollo. Sin embargo, dentro del apartado de métodos y datos, nos describe que se somete a prueba varias hipótesis a través del análisis de los municipios y de los estados donde ocurren estos asesinatos. Y me surge la duda, si básicamente tenemos aquí un problema de selección, ustedes están tomando básicamente los estados donde están dándose ese tipo de problemas. Básicamente nos están hablando de Michoacán, nos están hablando de Sinaloa, nos están hablando de Jalisco, pero eso no está pasando de todo el país. Entonces, lo que les propondría es realizar un proceso de selección aleatoria de estos municipios para que ustedes pudieran también fácilmente abordar esos casos de manera generalizada y y que pudieran compartir, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece muchísimo más fuerte, que creo que podrían trabajarlo mucho más y ser también muchísimo más claro dentro del anexo metodológico. Y por otro lado, los datos que están utilizando de robos, que si yo le damos que están del año 2008. Actualmente, el Secretariado de Seguridad Pública tiene sus datos a nivel municipal, que están discriminados por robos de mano armada y con diferentes móviles, que eso nos ayudaría muchísimo. Y también nos estaría hablando sobre el periodo, no llegamos al 2008. Y también me gustaría plantearles que su texto nos lleva a otro tipo de inquietudes que me parece que pueden ahondar en otros papers y no dejar este paper, como ustedes lo decían, como de manera anecdótica, y que llegaron a este tipo de temas por presentar cosas en las que tienen una riqueza importancia. Entonces, ¿qué pasa con esos municipios donde no están siendo asesinados esos precandidatos y candidatos? ¿Estarán teniendo una protección por parte de la sociedad civil? O si finalmente esos municipios ya están siendo capturados por el crimen organizado y se están estableciendo otro tipo de mecanismos de esas organizaciones del crimen organizado para controlar esos territorios. Y por otra parte, si realmente la distribución de estos mecanismos de presión para controlar los territorios no está también respondiendo a las diferentes actividades productivas de las organizaciones del crimen organizado. Si actuarán de forma diferente los carteles que se dedican a la producción del mercado ilícito de drogas, o si actuará también de manera diferente los carteles que se dedican al tránsito de mercancía, o también actuarán de manera diferente los carteles que se encargan del manejo y la protección de las fronteras. Entonces, creo que con la evidencia encontrada, ustedes nos pueden hablar de manera muy rica sobre la evolución de las organizaciones del crimen organizado, y esto lo pueden desarrollar muchísimo más dentro de su discusión. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la riqueza de tus comentarios. Siempre es muy placer escucharte. ¿Tienen algún comentario o una reacción a los comentarios de Pilar? Pues habíamos discutido un poco hace un par de días los comentarios preliminares que nos iba a dar, y yo creo que tiene mucha razón en que podemos sacarle mucho más jugo a la parte de la contribución que este paper puede hacer a la literatura del crimen organizado. La verdad, originalmente estaba enfocado únicamente muy enfocado en la parte electoral, y yo creo que no hemos logrado hacer la conexión con la parte de crimen organizado y violencia, pues por desconocimiento de la literatura. Pero pues yo creo que
pues con las recomendaciones de Pili podemos hacer pues ese esfuerzo y ese intento de vincular ambos grupos de la literatura y tratar de pues sacarle más jugo, porque a lo mejor el paper, el caso en particular y la evidencia que tenemos puede servir para alimentar este otro fenómeno que tú hablas y que a lo mejor es bien importante, de ver cómo han evolucionado las acciones que toma el crimen organizado. Porque a lo mejor inicialmente el crimen organizado en México simplemente se dedicó a enfrentar organizaciones del Estado y a luchar por espacios entre ellos, pero pues estamos viendo que ahora, y en la gráfica se puede ver, pues parece ser que están emprendiendo y adoptando nuevas estrategias de control territorial. Entonces sería bien interesante explorar esa parte. Y eso yo creo que es lo que viene en la parte final de tus comentarios, de otras inquietudes, de pensar en el futuro cómo podemos empezar a explorar si estos fenómenos de asesinatos se dan porque a lo mejor no tienen control y los municipios en donde no se está dando a lo mejor ya tienen controlado a los políticos y no es necesario recurrir a la violencia para controlar los territorios, etcétera. Entonces yo creo que hay una agenda muy, muy larga por delante. Y gracias por pues, apuntarnos hacia esa dirección. Y en la parte metodológica, pues sí, es muy posible que haya un sesgo de selección, porque pues estamos analizando los municipios de los estados donde hubo violencia. En el momento en el que hicimos el análisis, pensamos, bueno, a lo mejor no es tan grande el sesgo porque hay municipios muy grandes que tienen municipios pues, más violentos, por ejemplo, Coahuila, los que están cerca de la frontera, los que están cerca de Chihuahua son mucho menos violentos, y a lo mejor la misma variación que hay al interior de los diferentes estados, Puebla, Veracruz, hay municipios muy violentos, hay otros municipios que no son tan violentos. Entonces pensábamos que a lo mejor la misma variación de estas variables al interior de cada uno de los estados podría contrarrestar el efecto, pero yo creo que también sería bien útil hacer el experimento que nos sugieres, a lo mejor seleccionar de forma aleatoria municipios o estados y ya después hacer el análisis para pues tratar, como en la parte de robustness checks, que no estén los resultados afectados por algún sesgo de selección. Entonces, es algo que no le habíamos puesto suficiente atención y pues gracias por apuntarnos en esa dirección. Gracias a ustedes por responder. ¿Quieres decir algo, Pili? Sí, es que cuando Pili nos dice que deberíamos como hacer una descripción del crimen organizado, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, me parece muy interesante tenerlo en cuenta porque no lo hemos visto, porque Colombia tiene 0, si es que los de nosotros ya son sofisticados, si es que los de nosotros ya se dieron cuenta que pues, matar políticos y estar en el spot no es rentable, no es bueno, es mejor ir como ellos han ido avanzando y expandiendo sus tentáculos de una forma diferente. Entonces, como para hacerlo de una forma comparada México-Colombia, sí me parece muy acertado y muchas gracias, Pili, por ese. Por eso también yo le habíamos comentado en otras ocasiones que valía la pena hacer un ejercicio comparativo para América Latina y por eso pues estaba como la sugerencia para hacer un capítulo del libro que estamos tratando de desarrollar, porque creo que es un espacio que no ha sido explorado y es necesario empezar a analizar toda esa evolución que también ha tenido el crimen organizado, porque siempre se trata del crimen organizado como si fuera un ente homogéneo y que no tiene las diferencias también de contexto, de organización y también de visiones de control. Gracias. No, a ti, gracias. Gracias. Abro la sesión a comentarios, preguntas de nuestros asistentes. Tenemos a Javier y a Daniel, los profesores Javier y Daniel. No voy a entrar obviamente en la parte que no me corresponde, que es la cuantitativa. Y son más bien reflexiones cualitativas. Yo no sé qué tan puristas son en su artículo. Si estuviera aquí Miranda diría, además todo lo que me estás diciendo es literatura, no entra en fórmula ni en reflexión, así que hecho. Pero quizá les sirve para pensar en unas cosas. Lo primero es, pues, este tipo de estudios parte de un supuesto que no es operativo ni enteramente correcto, que es esta idea de hay unos buenos y unos malos, los buenos es el Estado y los malos son los malos. O sea, en algún y está bien, o sea, porque si no, no sale la fórmula.
¿no? Esta idea de, es que es el crimen organizado que mata a los presidentes municipales o a los candidatos. Entonces, nada más esta reflexión de pensar que esta diferencia en el contexto del crimen de la guerra contra el narco no es tan operativa. O sea, no quiere decir que cambie, o sea, sino nada más pensarlo, quizás como algún comentario, una nota al pie. La división no es tan clara. No hay una división muy clara entre este grupo, que son los malos, los matillos, y los buenos, que son los agentes del Estado. No existe. Y eso obviamente tiene implicaciones, para empezar, en la forma en cómo los medios de comunicación reportan lo que reportan. Si hay estados dominados por estos gobernadores, etcétera, hay medios de comunicación con temor a reportar, ¿no? Entonces, es un ejemplo de esto que solamente encuentran 20 casos en los que pueden saber de qué se metió. Me parece fantástico. La parte más interesante del paper para mí. Lean, hay un antropólogo, Mike Taussig, que estudia en Colombia. Y entonces empieza a leer una nota de un coche bomba que explota en Colombia. Entonces agarran diferentes periódicos y empieza a leer la nota. Entonces la nota y el ejercicio que él hace es ver cómo se va repitiendo en el periódico la nota de que es que un coche bomba explotó y se mató a no sé quién, y el coche bomba explotó y se mató a no sé quién, y así la nota en todos los periódicos. Nunca se sabe quién fue, que es lo más importante. Digo, es sintomático pues de este problema y de este fenómeno en este contexto. Y eso obviamente también lleva a otra parte, que es, ustedes están tomando, está bien, no hay otra manera de hacerlo, de decir, bueno, pues es que los mataron porque los robaron, o es que los mataron porque es racional, casualmente, obviamente tenía que ser una mujer. Si no, pues no entraría en el cliché crimen pasional. O era puto o era mujer. O sea, si no era uno de los dos, no era tan crimen pasional. Entonces entra dentro del cliché, ¿no? Y lo que sabemos, al menos por los estudios de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, pues es muy fácil decir aquí en este país, justamente con el Ministerio Público, ¿qué tenemos? O sea, pues eran arquivos, por eso lo mataron. Entonces claramente lo mató el narco. ¿Y cómo sabemos que lo mató el narco? Pues porque le pusieron una cartulina. Es decir, la clasificación es que lo mataron porque el narco. ¿Y cómo sabemos que lo mató el narco? Pues sí, pues tenía una cartulina, pues, o sea, obvio, ¿no? Entonces esta clasificación, nada más quería agregar ahí, el caso de esta mujer es un caso pasional, no es un caso no es un caso de crimen organizado. Sin embargo, conoce a una sicario, sí, la contrata, sí, entra en tratos, o sea, pero eso no es crimen organizado, o sea, contratar a un sicario no es crimen organizado en sus criterios legales y morales. Entonces es como extraño. Exacto. Entonces este problema con la clasificación de los medios hay que deconstruirla, es decir, pensarla más críticamente. Pues. Y igual el robo. O sea, por ejemplo, hay muchos activistas de derechos humanos que de pronto tienen un caso y al día siguiente lo a Catalina. Pues fue un robo. Pues no, maestro, no fue un robo, fue el Estado. Porque ahí no hay esta división tan clara entre los blancos y el Estado. O también haría la reflexión en esta parte de, pues en México las elecciones eran violentas. Quizá hubo un periodo de pacificación y civilización, pero en el contexto de la guerra del narco, pues las elecciones siguen siendo, pues ahora son violentas con medios distintos, pues, pero siguen siendo los mexicanos masculinizados que se matan entre sí. Lo único que no entiendo, me parece muy interesante, es lo del Ministerio Público, pero no llevaría el argumento, es que el Estado fuerte, ¿no? Significa presencia del Ministerio Público. Porque como digo, esta división no es tan clara. En otros casos, quizá donde no hay ministerio público, el Estado es igualmente fuerte, pero fuerte a través de grupos del crimen organizado, etc. Muchas gracias. Yo voy a leer un mensaje en Facebook, porque ahora podemos recibir mensajes en Facebook, WhatsApp. ¡Wow! ¡Qué moderno! Sí.
Dice, me gustaría comentar que cuando se trata de un homicidio que involucra cuestiones de género no se debe utilizar el término opinión pasional, a propósito de tu comentario de fulano, ya que romantiza la violencia. No, o sea, están apoyándolos, ¿no? Ya que romantiza, no sientes agraviado, ¿no? Ya que romantiza, ya tengo miedo. Ya que romantiza la violencia que sí hacia las mujeres, el término más aceptado en la literatura que estudia violencia de género es el de feminicidio. Aprovecho también para preguntar si en los casos de candidatas asesinadas, es una pregunta para ustedes, ¿cuáles fueron las características que les permitieron diferenciar entre violencia política y violencia con motivos de género? ¿Quién nos manda el mensaje? Profe Zumbo y después el profe Froilán, y luego escuchamos reacciones de ustedes y luego vamos de este lado que también tenemos preguntas, ¿no? Bueno, felicidades, es un paper muy interesante que se inserta en medio de una literatura muy amplia y ahorita muy contenciosa por varios académicos, etcétera. Yo creo que está muy interesante, voy a hablar un poquito así más informal. Creo que hay tres cosas que a mí se me hicieron más interesantes que creo que deberían perseguir o que se podrían perseguir de este primer intento. Uno es la parte, por ejemplo, esta gráfica, ¿no? Como dice la doctora Pilar Fuerte. La primera es una cuestión comparativa, ¿no? ¿Por qué esas dos trayectorias? ¿Por qué Colombia? O sea, no sé si en esta versión o quitar esa gráfica es centrarse en México o perseguir esto, ¿no? ¿Por qué en Colombia está bajando mientras que en México está subiendo, ¿no? Es lo primero. Lo segundo es, bueno, esta gráfica que me muestran al principio, también yo pensé, hasta cierto punto es un poco deceitful, ¿no? Porque tienes diferentes números de candidatos corriendo. O sea, ¿por qué no la pesas por el número de candidatos totales que están en la elección? Y eso fue mi primer pensamiento, pero de ahí me vino un segundo pensamiento, porque digamos, puede haber ahorita 10 veces más candidatos que en el 2012 o en el 2011, yo qué sé. Entonces eso explica por qué hay más, ¿no? O puede ser que otro año, o sea, de plano pueden cambiarte los números completamente si lo pesas por el número de candidatos. Y ahí me vino la idea de, ¿por qué no hacer un análisis? Eso sí no se ha hecho en términos cuantitativos para la segunda parte. Bueno, a ver, hay dos comentarios metodológicos para la primera parte y para la segunda parte. Para la primera parte es que tú estás observando la probabilidad de tener características dado que moriste, que no es lo mismo que que realmente te interesa a ti, que es la probabilidad de morir dadas tus características sociodemográficas, que es lo que realmente tú quieres saber, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar un poquito más dirigirse a ese análisis, ¿no? Que eso le va a la segunda parte del paper. Mucha gente ha hecho, bueno, el municipio es la variable que tiene más información, entonces todo el mundo hace análisis a nivel municipal, ¿no? Pero a mí se me haría muy interesante un análisis, por ejemplo, multinivel, en donde tengas a un primer nivel las características del candidato, incluso si eres más purista, no del candidato, sino de la contienda, ¿no? Como cuestiones de cuántos competidores había en la contienda, cuál es el sexo del candidato, si puede ser, pero de todos los candidatos que hay, no solamente de los que murieron, de todos los candidatos, o por lo menos en tus estados, ¿no? Cuántos candidatos mujeres, o sea, cuál era el sexo del candidato, cuál era, no sé si puedas encontrar si el candidato tenía antecedentes penales, toda una serie de variables a nivel del candidato que podrías explorar y cómo determinan su probabilidad de morir durante la contienda, ¿no? Educación del candidato, los demográficos básicos plus, ¿no? De qué partido era, si se cambió de un partido anterior, antes era del PRD y ahora es de Morena, o antes era del PRI y ahora es de Morena, o antes era del PRD y ahora es de Morena, ¿no? Todo ese tipo de variables podrías explorar, ¿no? En la probabilidad de morir. Y después podrías tener variables a nivel del municipio. Entonces normalmente te piden, métele el contexto, yo te digo, no, ahora métele el individuo, ¿no? Porque en estas cosas normalmente el contexto está ahí porque es lo más fácil y está disponible en México, pero el individuo no está, ¿no? Eso que dice Dani de, oye, el papel de las mujeres, o sea, ser mujer, tener antecedentes penales, etcétera, etcétera, todo eso no se ha hecho y creo que eso sí puede ser una contribución muy interesante.
Obviamente, bueno, como están los datos, pero va a haber, por ejemplo, esto de la competencia, le estás midiendo también, eso es algo que te van a cuestionar, porque aquí, digamos, tu más grande, teóricamente, se lo van a mandar este paper a Sandra Ley o a Guillermo Trejo y te van a decir, no, dices, porque ellos están defendiendo la parte de la competitividad electoral y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo más grave es, por ejemplo, decirte, bueno, es que la competitividad electoral de las elecciones pasadas no tiene nada que ver porque ahora estamos en un nuevo tsunami, ¿no? Electoral de Morena y... Entonces, ¿por qué no agarras o sea, aunque sea como robustness test, si tú quieres, qué pasa si agarras la competitividad ex post? Es decir, ¿cómo terminó la elección? ¿No? Porque en algunos lugares en donde, digamos, en muchos lugares antes dominaba el PRD, se fraccionalizó, se dividió PRD-Morena, y entonces antes no era competitivo, pero en esta competición fue extremadamente competitivo, ¿no? Y bueno, digamos, el null finding es el finding más interesante, incluso desde esta gráfica lo puedes ver, que es que quizás esta fue la elección menos competitiva, por lo menos a nivel federal, o sea, desde muchísimo antes López Obrador iba muchísimo adelante en las encuestas y sin embargo tenemos estos niveles de violencia, ¿no? O sea, a lo mejor, si al final sí encuentras que la competencia no está teniendo un impacto muy fuerte, lo tendrías que a lo mejor jugar desde acá. Pero vamos a ver qué pasa cuando lo pesas, porque los números que nos mostraste, por ejemplo, donde mueren más presidentes municipales, sí, pero ¿cuántos asientos estaban en disputa para presidentes municipales? Federales, son menos propensos a morir, pero ¿cuántos asientos en disputa había para federales? O a lo mejor cambian, no lo sé, habría que pesarlos por el número de asientos en disputa, ¿no? Para poder tener algún tipo de sentido de eso. Ya. Muchas gracias, profesor. Último comentario de este bloque, profesor. Sí, bueno, yo más que a su paper, quiero hacer como 3 comentarios sobre la violentología mexicana. El primero, un poco, es muy parecido a lo que decía Javier Treviño, y es un tema en el que ha trabajado Pilar, de hecho. O sea, como que para el caso mexicano y para muchos casos de América Latina, esta división nítida entre Estado y crimen no funciona. O sea, como que mucho de lo personal está mezclado con lo político y con lo criminal. El caso que presentaste sobre como crimen pasional, muestra eso. O sea, lo pasional también es político y también es criminal. O sea, como que no hay una división clara. Ahí yo no diría, ay, es que era mujer y por sus hormonas o por sus pasiones ocurrió la violencia, porque a eso suena. Entonces, Pilar y la profesora Marcela han estado trabajando en la conceptualización de la gobernanza híbrida para el caso mexicano, y yo creo que eso te ayudaría, o les ayudaría como para repensar mejor esas categorías, en que pues no hay una división clara entre el asesinato en Piedras Negras, que lo categorizan para fines electorales, pero no es un asesinato de involucramiento criminal, pero eso no lo sabemos realmente. O sea, ustedes están eligiendo jueces o en MP y en juez al mismo tiempo para saber, o sea, tú no sabes qué vínculos criminales tenía ese político. Necesitarías una investigación para determinarlo. Y en Coahuila, lo que sabemos es que todo está mezclado. Pero entonces ahí está sesgado también tu comentario, Ajá. porque estás cayendo en que como allá son todos, él también debería estar. Entonces nosotros nos basamos fue en un reporte ya, no, periodístico. ya hay una persona, Hay un juicio. sí, ya porque las cámaras, como fue en la universidad, y él declaró que había sido porque él estaba dando un discurso frente a los Zetas, y cuando fue alcalde, creo que fue, bueno, él ya había sido, ya había tenido un puesto de elección popular. Durante su gestión, él había estado siempre en contra o De los Zetas. sí, de los Zetas. Entonces, Y estaba a favor de algún otro. no, o sea, era crimen organizado, o sea, no quiero que haya crimen organizado, que haya narcotráfico, que haya durante... Bueno, era un político sí. honesto. Pues yo no puedo hablar de honestidad de nadie, porque pues
pero lo que encontramos y ya con la persona que está judicializada que confesó, o sea, en una confesión, nos dice, sí, a mí me contrataron los Zetas porque él estaba aspirando a un puesto federal, diputación federal, y él estaba dando un discurso muy fuerte Contra los los Zetas. y era a su vez contra Moreira. Ok. Sí, bueno, pues sí, ese caso, está Ok. bien. No, pero sí tienes razón, que Sí. muchas veces es bien difícil establecer estas categorías, porque a la hora de hacer la lectura, pues quieras que no, sí nos convertimos, como puedes decir, estos caen dentro de esta Sí, categoría. No, y eso es en lo los peligroso. casos, por ejemplo, o sea, Coahuila es una situación política complicadísima. O sea, y el papel de involucramiento de los Zetas es tremendo. O sea, y está como muy documentado y todo. Y los pleitos que han habido ahí entre organizaciones criminales y los intentos por tocar a políticos rivales están documentados. O sea, entonces, pero puede ser que este no era el mejor caso. Pero mi punto, o sea, son dos puntos los que quiero dejar así. Uno, quizá les sirva la conceptualización de gobernanza híbrida. Y segundo, y esto va en contra quizás de nuestros prejuicios liberales. O sea, como que tenemos mucha resistencia a politizar el crimen, a aceptar que el crimen en nuestros países son actos políticos. O sea, el hecho de irse a una organización criminal es un acto político. O sea, como que la esfera, cuando una comunidad se arma para defender su cultivo de amapola, una comunidad campesina, ¿es un acto criminal? Sí, y también es un acto político. O sea, como que es muy difícil. O una autodefensa, formar una autodefensa en este país, ¿es criminal o es político? Las dos cosas. Entonces, en la violentología, yo creo en general, ha habido como un intento o un pudor liberal a no aceptar que la organización comunitaria, la organización social para delinquir, es a tal grado en algunas regiones de este país, o de Colombia similar, que se vuelve un acto político, se vuelve un acto político. Entonces, como que eso es como algo que vale la pena reflexionar. Eso excede los límites de su estudio. Pues. Ahora, otra cosa, una tercera cosa en que hay que tener cuidado, yo creo, y a los colegas violentólogos como que, o sea, como que yo creo que sería sano en el futuro, como tratar de dar la batalla para ese cambio lingüístico, es dejemos de hablar de violencia igual a homicidio. Todo mundo, o sea, voy y escucho las discusiones de violentólogos y siempre violencia es igual a homicidio, y ya hemos tenido esta discusión 1000 veces de cómo la violencia es mucho más compleja que el homicidio, o sea, como la violencia de género. Ahorita el comentario que les enviaron fue de, cuidado, o sea, esto es un homicidio de una mujer, hay que calificarlo, o la violencia de género también es importante en algunas regiones, y otros tipos de violencia, o sea, como que no opaquemos el estudio de otros tipos de violencia, diciendo que la violencia siempre es el homicidio. O sea, pero esa es una reflexión no, como para el campo de estudio de la violencia en América Latina, porque también en Colombia ocurre, que se nos olvidan otros tipos de violencia por usar el proxy del homicidio, que es el mejor, el más adecuado, el mejor contado. O sea, acepto, o sea, claro que metodológicamente se puede justificar, es justificable, pero quizá viendo a futuro para el desarrollo del campo, quizás sea sano empezar a estar abiertos a otros tipos y a otras formas de violencia, no nada más agarrar ese próximo. Y más ahorita en México, con la cantidad de fosas clandestinas que tenemos, yo creo que tendríamos que reinventar el homicidio como próximo. O sea, realmente hay regiones del país en que hay una cantidad de homicidios no probados jurídicamente ni cuantificados. O sea, con 2000 fosas clandestinas, con cientos de cuerpos ahí, hay regiones del país donde el homicidio ni siquiera está bien cuantificado. O sea, como que habría que hacer un nuevo índice que incorporara lo que encontramos en fosas clandestinas a los índices de homicidio, yo creo, pero no sé cómo hacerlo, porque también es como,
asumir, no sé, o sea, si hay una fosa con 20,000 pedacitos de seres humanos, no sabes cuántos humanos realmente hay ahí, hasta que tengas las pruebas de ADN y sepas cuántos cuerpos desmembraron para determinar cuánto le agregas a tu número de homicidios en esa región. Y además, la otra dificultad metodológica es que no sabes cuándo los mataron, al menos que hagas carbono 14 o así, unas pruebas súper carísimas. Entonces, no sé, o sea, como simplemente intentemos, o sea, como que hablar de... entender que la violencia es una cosa más compleja que el homicidio, o sea, como aceptarlo de entrada, y quizás decir simplemente homicidio, no violencia. O sea, como que dejar que la violencia tenga su camino conceptual y no capturarla en el homicidio, porque eso es lo que está pasando con todos los estudios de violencia. Como que están capturando la violencia en el homicidio. Y el último es que a mí sí me pareció, a diferencia de Javier, a mí sí me pareció que lo más interesante de su paper es la correlación con ministerios públicos. Porque también ocurre que en la violentología, cuando se hablan de soluciones a las altas tasas de homicidio o altos niveles de violencias, se dice que es la impunidad lo que provoca eso. Pero cuando hacen sus regresiones, o sea, Sandra Ley lo busca que sea más, o busca como índices sobre competencia electoral, o Viridiana Ríos sobre crimen organizado, y luego las entrevistan y dicen, no, es la impunidad en México, pero no buscaron indicadores sobre impunidad. Y la presencia de ministerios públicos puede ser un indicador sobre impunidad. Entonces, en sus 4 hipótesis, no incluyeron la impunidad como una posible explicación, pero gracias a Dios, en sus indicadores o posibles explicaciones y regresiones, sí incluyeron un indicador que puede ser correlacionado a la impunidad, que es la presencia de ministerios públicos. Y eso les puede decir que empíricamente hay lugares donde sí ha funcionado, como Ciudad Juárez, durante el único programa exitoso de prevención de la violencia que hemos tenido en México, que es Todos Somos Juárez. Uno de los elementos, según la gente que estuvo en la mesa de seguridad, que ayudó a la baja de la tasa de homicidio en Ciudad Juárez, fue el aumento del número de ministerios públicos locales. Porque eso permitió disminuir la impunidad en la ciudad. Entonces, eso a mí me pareció súper interesante. Muchas gracias, Julián. Reacciones para los comentarios de los colegas. Igual sugiero que algunas tomen nada más, ¿no? Muchas de ellas las propone Julián, Daniel, como reflexiones generales, pero si tiene alguna precisión o puntualización. Lo único fue lo que dijo Daniel, que, bueno, a mí sí me gustan mucho más los números, que decía que no veíamos la proporción, que simplemente dábamos un dato de 48 y que habían sido 6. Entonces dice la proporción porcentual del 2015 sería el 3.57% de los candidatos asesinados, y del 2018, que aumentó a 3.406, sería el 7%. Entonces sí hubo un aumento del 100% en proporción real de los candidatos asesinados. Pero pues sí me pareció muy acertado como le he dicho eso, porque sí me puso a hacer la división acá, y hacía mucho tiempo no dividía por 2 cifras. Ahora, el número de cargos no es lo mismo que el número de candidatos. Sí, también. Bueno, porque hubo el número de partidos políticos que presentaron candidatos, varía de una elección. Habría que hacer como ese cálculo. Bien. Pasamos a otros comentarios. Sí. Samantha y Jonas. Yo tengo un par de comentarios y un par de preguntas, pero antes que nada, pues muchas gracias por el trabajo, porque fue un placer leerlo y creo que están haciendo preguntas que vamos a estar haciendo. Y aparte son unos valientes, porque o sea, mucha de la literatura relacionada se encuentra pues, con problemas metodológicos súper grandes, ¿no? Tratar de establecer pues, una relación efecto-causal. Y a lo mejor, pues, modelos como regresiones logísticas, pues no siempre nos dejan utilizar las mejores herramientas disponibles, ¿no? Para ellos. Hay demasiadas variables que van a ser latentes, pero que van a ser casi imposibles de observar.
Entonces, a lo mejor mi sugerencia sería tratar de poner un modelo 5, una metodología que lo complemente. No sé, por ejemplo, ya que ustedes están tratando a nivel de municipio, pues sí, definitivamente si ustedes incluyen en todos los municipios, podrían, por ejemplo, hacer diferencias en diferencias, hacer un parámetro a nivel de municipio, ¿no? Y ahí sí de verdad ver diferencias, porque, bueno, como la doctora Pilar lo decía, al estar tomando en cuenta solo los municipios que ya tienen asesinatos de candidatos políticos, pues la pregunta cambia totalmente, ¿no? Dado que existe asesinatos de políticos, de candidatos políticos, ¿cuánta probabilidad aumenta, dado, no sé, una organización criminal más, etcétera? Entonces ya no es si existe o no, es dado que existe. Entonces esa pregunta pues creo que cambia un poco, ¿no? La hipótesis que tienen ustedes. En el tema de competencia electoral, creo que tienen ahí mucho potencial para trabajo de investigación futuro. El último, no sé, de los papers que yo recuerdo, por ejemplo, es el de Melissa B., que ve la alternancia de los partidos políticos. Pues ese es un trabajo de 2012, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de actualizarlos, es un campo muy bueno para explorar en el futuro. En el tema de los modelos logísticos que ya tienen, yo cuidaría mucho el tema de colinealidad entre algunas variables, por ejemplo, homicidios y robos con el número de ministerios públicos, ¿no? Cualquier tipo de indicador de seguridad pública, ¿no? Siempre va a haber una correlación súper fuerte, probablemente, pero eso lo pueden checar con el test. Sobre su variable independiente, el número de candidatos, a lo mejor podrían hacer una prueba poniendo alguna referencia, ¿no? A lo mejor el número de asesinatos sobre el número de candidatos totales. O sea, por ejemplo, ahí en el 2015 ustedes tuvieron 6 asesinatos en México, pero sobre cuántas candidaturas totales. O sea, no sé qué tanto se podría explicar simplemente al aumento de las candidaturas y el aumento de la violencia en general. Entonces, a lo mejor lo podrían tratar como una tasa sobre X número de total candidaturas. También, si ustedes metiesen todos los municipios, podrían utilizar controles fijos, ¿no? A nivel municipio, y si tienen datos desde el 2002 o desde el 2007, pues usar controles. Unos temas que me llamó la atención es que, por ejemplo, ustedes utilizan algunas variables con años diferentes a las de su variable explicativa. Por ejemplo, robos creo que utilizan 2012 y presencia de los crímenes, de crimen organizado también ¿no? Sí, bastante legal. Sí, entonces a lo mejor valdría la pena actualizarlos y tratar de ponerlos en el mismo año, ¿no? Sí, Emily nos dijo que sí hay datos más recientes de robos. Ahí nos faltaría encontrar el número de organizaciones por municipio. Sí, Eso está difícil. Sí, eso está difícil. Es la pregunta que todo el mundo está tratando de contestar. Pues sí, está lo que usted tiene, está la base del PPD también que te permite hacer hasta el 2011. Y eso es lo que más depende. Bueno, lo que hizo bien, ¿no? Del algoritmo Sí. Pero no sé cómo se hace eso. Yo tampoco, si no lo hubiéramos hecho, Claro. para tener un nuevo número. O quizá preguntarle a Billy, Sí. que nos comparta. Hacer algo en el PPD, una nueva base de datos que nos diga el número de organizaciones Porque criminales. si logramos que haya un soplón en el gobierno que nos pase los datos. Ojalá. En su paper de maestría, Raúl usó como bueno, ha sido un paper, lo tengo en mi computadora, no sé exactamente cuál es, ¿qué es este cambio? No sé, bueno, y ahí hacen, Osorio, bueno, no. Javier Osorio, pero no, pero hacen que
buscan hacer una relación entre diferentes grupos de edad y sexo, homicidios, y encontraron y lo compararon con los datos que nosotros tenemos en la base de datos, y ellos encontraron que, o sea, una aproximación de crímenes, o la mejor aproximación de crímenes relacionados homicidios relacionados al crimen organizado son homicidios a hombres entre 15 y 39 años. Entonces, te puede marcar. Pero eso es diferente a presencia de Sí, organizaciones totalmente. criminales. No, pero sí tratamos de tener el número de organizaciones criminales y también hay una variable de homicidios para tratar de ver la violencia. Entonces, a lo mejor sería mucho mejor usar ese indicador, el número de homicidios de hombres entre cierta edad, porque eso sí puede ser más relacionado con la presencia de... Sí. Gracias. ¿Querías terminar? Es que era justamente eso, que mi pregunta era si su tasa de homicidios la querían hacer en relación al crimen organizado. Bueno, Sí, yo creo que mejor es Y eso no lo sé. tasa de homicidios en general. Pues, pero también encontraron que hay homicidios no relacionados al crimen organizado. Entonces, creo que en su caso, justamente, sí tienen que tomar en cuenta todos esos homicidios, pero igual homicidios relacionados al crimen organizado puede ser como un proxy para presencia del crimen organizado específico, pero sí creo que es importante ver todos los homicidios. Entonces, separarlo. Sí. Gracias. ¿Jonas? Muchas gracias, Pepe, es súper interesante. Lo que a mí me llama la atención de ese gráfico es una pregunta un poco diferente, pero es como, ¿qué explica la diferencia entre un año electoral como ese y como el sexenio pasado o otra elección donde tienes, está mucho en el juego y está mucho más bajo, y puede ser que hay más candidatos y lo que sea, pero si es que hacerle el 100% más altos, como, ¿qué puede explicar esa diferencia? Porque de las hipótesis que presentan, el crimen organizado ya estaba, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es algo súper interesante, es como, si toman los dos o dos puntos distintos, ¿qué puede explicar ese aumento? Sí, yo creo que ahí entraría justo lo que nos estaba proponiendo Pili al final, explorar cómo han cambiado las estrategias del crimen organizado, porque puede ser que en el pasado se hayan dedicado a luchar entre ellos, a luchar contra organizaciones del Estado, pero que ahora a lo mejor están dándose cuenta de la posible utilidad de usar la violencia electoral como un mecanismo más para tener control sobre ciertos territorios. Entonces tendríamos que estudiar, yo creo que el siguiente paso, porque ahorita lo que quisimos ver fue este punto en el tiempo, pero yo creo que algo que también es súper interesante y que es una pregunta latente que está ahí es, ¿por qué se dio este crecimiento? ¿Por qué, si es que el crimen organizado cambió la estrategia, si es que se dieron cuenta que a lo mejor es redituable también usar la violencia electoral? En Italia hay estudios que se han dedicado a analizar eso, cómo el crimen organizado en Italia a veces usa la violencia electoral antes de las elecciones como un mecanismo para amedrentar a posibles opositores, pero también después de las elecciones. Una vez que ya se sabe quiénes están electos, empiezan con ciertas tácticas de amenaza, que pintan su casa, que le rayan el coche, que rompen vidrios, y va subiendo el nivel de amenaza hasta que también empiezan a matar gente. En un mes después de que ocurrió la elección, empiezan a hacer diferentes técnicas para, una vez que ya saben quién ganó, ese que ganó, le tenga miedo al crimen organizado y agacha la cabeza. Entonces yo creo que ese es uno de los siguientes pasos. Ver. Bueno, o sea, también es ver la evolución del crimen organizado. Nosotros estamos haciendo también un ejercicio con juegos, mirando los procesos evolutivos del crimen organizado. Entonces tienes como juego de carteles, ¿no? Entonces, en los primeros años es una guerra total. Entonces, quieren matarse unos a otros. Sin embargo, o sea, la guerra cambia porque los costos de mantener esa guerra son muy altos, tanto en infraestructura, en muertes, en sostenibilidad. Entonces, pasan de la guerra total a guerras rituales. Y ese tipo de contextos son esas guerras rituales, ¿no?
donde van dirigidos a matar a ciertas personas, o también está relacionado con lo que trabajó Laura de los narcomensajes, ¿no? Entonces también es la evolución del crimen, la evolución de la guerra y la evolución de los mecanismos de las organizaciones de crimen organizado para controlar eso. Entonces, varios como que estamos tratando de ver qué es lo que está pasando en los diferentes periodos. ¿Ahí tiene un comentario más? ¿Pregunta? No, nuestros estudiantes los veo inquietos. Sí, Nicolás. Bueno, me pareció muy interesante el paper. Lo pude leer un poco rápido entre parciales. Lo reconocí. Y creo que la interrogante de violencia electoral, ¿no? Y qué factores juegan en ello, es bastante, bueno, abre paso en muchas investigaciones, ¿no? Hay muchos temas de estudios y organizaciones de crimen organizado, temas políticos, robo, etcétera, ¿no? Y creo que algo que sería también bastante interesante preguntarse son las otras arenas donde existe violencia. Creo que va mi comentario un poco relacionado con lo que mencionaba el profesor Freud, de que la violencia es más compleja a homicidios y cómo, por ejemplo, se relaciona la violencia en otras arenas, la arena judicial, la arena relacionada a los medios, ¿no? Homicidios a reporteros, cómo los medios, a partir de la violencia de las organizaciones criminales, de alguna manera también se ven afectados, ¿no? Porque ello también tiene un impacto en cómo suceden las elecciones, qué cobertura tienen unos candidatos en comparación de otros y cómo la violencia juega en ello, ¿no? Entonces sí, creo que también ampliar esa cuestión de violencia y esas medidas a otros paradigmas de violencia sería también bastante útil. Muchas gracias, Nicolás. Pues creo que con estos comentarios van a está bastante trabajo para las vacaciones. No, yo igual reitero mi entusiasmo y me encanto con este trabajo que están presentando aquí con nosotros. Creo que muchos de esos trabajos y comentarios van a venir a enriquecer, ¿no? Y van a venir a fortalecer sus resultados. Pues yo voy a cerrar esta sesión por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo año, no sin antes hacer un pequeño brindis, ya saben. Bueno, Gracias. Sí. Sí, hay muchos estudios que se ponen a colaborar sin mucho grado de dificultad. Entonces, sí está. Ya respondí el Pepe. ok. Sí, 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 sí.